Bueno, les decía que además de la Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos, también organiza este evento, el proyecto de posgrado sobre ética de la investigación que dirige la doctora Cristina Ambrosini de la Universidad Nacional de Lanús, y también la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos que dirige Claudio Capuano. Está con nosotros también la presidenta de la Sociedad de Bioética, la doctora María Luisa Pfeiffer. Y bueno, por mi parte me presento, soy Cecilia Purrié, soy docente de la Universidad Nacional de Lanús y les cuento un poquito cómo surge este proyecto. Surge un día en el trabajo con Cristina comentando sobre un hecho muy perturbador. En la provincia de Buenos Aires había colas de centenares de personas para realizarse lo que se conoce como escaneo de iris. Todo esto promovido por una empresa extranjera que a quienes accedían a hacerse el escaneo de iris les pagaban con criptomonedas. Imagínense ustedes el escenario actual de nuestro país, bastante atravesado por distintas circunstancias socioeconómicas. Ese escaneo se daba en un escenario, digamos, de mucha necesidad, así que de un escenario con personas muy vulnerables. Bueno, esto parece que lo venían haciendo desde el 2023, es decir, que pasaron meses realizando este escaneo en el marco de una total impunidad. Según algunos medios periodísticos, dicen que solo en la ciudad de Buenos Aires ya se han sometido alrededor de 360.000 personas a este escaneo. Y lo que no se sabe es para qué se van a utilizar estos datos biométricos. Bueno, lo primero que hicimos fue consultarle a Javier, que es indudablemente una de las mentes más lúcidas de nuestra época, y como nada es casual, respondió que desde hacía años que venía comentando sobre este hecho preocupante y, como les digo, muy perturbador. Así que bueno, acá estamos en esta actividad que, si bien puede tener un marco aparentemente académico, como todas las cosas que uno hace, busca generar un compromiso entre todos nosotros, que estamos organizando esto, entre ustedes que están escuchando, un compromiso no solo para con la humanidad toda, sino también con el medio ambiente y, ¿por qué no?, con otros seres vivos. Así que bueno, sin más, vamos a escuchar a Javier. Adelante, Javier, cuando vos quieras. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchas gracias a las demás personas e instituciones que me han invitado. Voy a empezar directamente, pues, compartiendo pantalla para que vean ustedes mi presentación y luego podremos comentar posteriormente lo que yo vaya diciendo. No sé, perdón, sí, ya está la pantalla completa. Bien. Bueno, tecnopersonas y tecnomiradas contra el escaneo de iris y cerebros. Lo primero es recordar un libro que hemos publicado en el año 2020 y que luego en la propia Buenos Aires, la editorial Gramma, lo republicó en 2023 con el título de Tecnopersonas, cómo las tecnologías nos transforman. Y bueno, por lo tanto, Lola Almendros y yo. Lola quizá intervenga al final de mi exposición, dependiendo de, bueno, de ella misma. En cualquier caso, yo en el 2003 publiqué un libro que se llamó La Revolución Tecnocientífica, en donde afirmé que la práctica científica había sido radicalmente transformada en el siglo XX por las tecnologías de la información y de la comunicación, básicamente. Bueno, pues ahora, años después, en realidad ahora ya 20 años después, esa revolución tecnocientífica ha llegado a las personas y así como la ciencia generó la tecnociencia,
las personas somos, además, la mayoría de las personas somos ahora también, además de personas, tecnopersonas. Vale. Esto da lugar a nuevos mundos de vida, nuevos mundos de relación, de interacción, como este mismo donde ahora estamos, digamos, entre el Cono Sur, Argentina, España, Europa, y podemos hablar, podemos relacionarnos, podemos vernos, y por lo tanto, esto es, vivimos en las pantallas, ¿eh? Seguimos viviendo en donde estamos, cada cual, ¿eh? Pero hay una nueva forma de vida a la cual nosotros la llamamos tecnovida, porque es una vida mediatizada por las tecnologías digitales a las que luego aludiré. Y esto no solo nos sucede a los humanos, sino también a los animales y a las plantas. Entonces, por lo tanto, partiendo de esta hipótesis, es que la bioética y los derechos humanos que surgieron en el ámbito, pues, de las ciudades, de los estados, de las sociedades industriales, de la física, de la naturaleza, ahora tiene el desafío de evolucionar hacia este mundo digital y ver los problemas que suscita la tecnoética, qué sucede con los tecnoderechos, las tecnoresponsabilidades, etcétera. Bien. Entonces, no solo plantas, animales y seres humanos, sino en general también los objetos son convertidos en tecnoobjetos. Simplemente la estantería que yo tengo detrás mío, esto está en mi casa y por el hecho de salir en pantalla pasa a ser ya una tecnoestantería, unos tecnolibros. Y esa distinción es la clave del libro de Almendros y mío. Por lo tanto, en el momento en que yo salgo en pantalla, soy tecnopersona, y en el momento en que un libro sale en pantalla, también es un tecnolibro. Nosotros distinguimos tres tipos de tecnopersonas. Solo voy a hablar de las primeras. En todo caso, en el diálogo podemos hablar de los robots, que también son tecnopersonas, no todos los robots, pero la mayoría sí. Y también hay entidades de ficción que son tecnopersonas. Bien, parafraseando a Ortega y Gasset, el filósofo vamos, de hace 100 años español, él habló yo soy yo y mi circunstancia. Pues podríamos decir, para entrar en materia, yo soy yo y mi teléfono celular, ¿eh? Es la nueva circunstancia, tecnocircunstancia. Y bueno, y hay grados mayores o menores de tecnopersonificación, de informatización y de datificación. El término datificación es clave, es mi última propuesta conceptual, y es clave para el discurso que voy a mantener esta tarde. Esta tarde aquí en España, en mediodía para ustedes allí en Argentina. Bien, y dejo lo de los tecnolenguajes porque no me dará tiempo de tratarlos, salvo en el diálogo. Bueno, de una definición de las tecnopersonas, una tecnopersona es un sistema de datos relativos a personas físicas y jurídicas cuyas acciones están conectadas, se potencian, se desarrollan en las nubes. Y de manera más rápida y más breve, si yo estoy vinculado a un centro de datos, como me sucede ahora, y a ustedes también, porque si no, no estaríamos viendo esta conferencia en Google o en Zoom. Digamos, todo lo que estamos haciendo es por conexión a un centro de datos y por lo tanto yo estoy vinculado activamente a un centro de datos, igual que ustedes ahora, y en el diálogo, pues lo estarán más activamente todavía. Vale. Hay tecnopersonas colectivas. Ahora mismo el grupo de personas que estamos compartiendo pantalla somos un grupo interesado en este tema del escaneo del iris, al cual voy a aludir a continuación. Y en general, Lola Almendros y yo proponemos el prefijo lo tecno como una función conceptual que es importante para entender el mundo actual y para interpretarlo. Lo tecno no existe, no es. Es una función. Esto es muy importante precisarlo. Es algo que proyectamos, digamos, a los distintos mundos en donde habitamos y nos movemos. Por ejemplo, a las cosas y a los objetos. Entonces, como he dicho antes, los libros devienen tecnolibros o las cosas tecnocosas y no solo las personas tecnopersonas. El término actual para los DOIs, Digital Object Identifiers, eso es un tecnoobjeto, o sea, entonces, y eso es un número, una secuencia de números, eso es un tecnoobjeto, el DOI correspondiente. Bien, otra idea.
las personas no surgen a partir de lo que somos, pensamos o creemos, sino de lo que hacemos. Esto no lo voy a subrayar, pero es fundamental en mi planteamiento. Y bueno, y una vez haciendo cosas como ahora mismo estoy haciendo yo, que es hablar, incluso gestualizar un poco, en fin, hacer un pequeño teatrillo, en cualquier caso, se reconstruyen esas imágenes, esas voces y esos gestos. Yo estoy haciendo esto en el estudio de mi casa, pero ustedes ven cómo estoy moviendo la mano. Eso es un tecnogesto. Vale. Para eso hace falta datificación, que el aire esté datificado. El aire datificado es aquel en donde el aire, aparte de respirarlo y transmitir sonidos o impulsos auditivos o luminosos, se transmite datos. Y claro, yo en mi casa tengo una wifi, como ustedes todos tenemos una wifi, entonces la wifi es la herramienta que datifica nuestro aire. Y entonces, por lo tanto, el aire, siendo necesario para respirar, siendo necesario para hablar y para ver, además es necesario para transmitir datos e intercambiar datos. Bien, todo esto ha tenido un gran éxito, sobre todo en la simulación, en la ficción, el engaño, la posverdad, no voy a hablar de esas cosas, y sí quiero insistir en que cada persona, en la medida en que se conecta a una aplicación, a un dispositivo, a un centro de datos distinto, genera varias tecnopersonas. Es decir, somos plurales. Cada persona tiene múltiples tecnopersonas suyas en función, pues no sé, simplemente de la pantalla a la que está conectado. O sea, yo ahora mismo soy tecnopersona en Zoom, pero también en YouTube, y soy dos tecnopersonas distintas, en uno y en otro canal. Vale. Sin embargo, a las dos las genero yo. Esto vale para la vida y para la muerte, esto es fundamental. Digamos, una vez que un organismo ha muerto, sea animal, humano o de otro tipo, sin embargo, lo que ha hecho en Internet, sus webs, sus datos, sus fotos en Instagram, etcétera, permanecen en los centros de datos y esto Lola Almendros y yo lo llamamos los tecnomuertos. Cada vez hay más tecnomuertos y habrá cada vez más tecnomuertos. Entonces, y es importante, por lo tanto, que la noción de persona tiene la gran ventaja conceptual de que vale para la vida y para la muerte, pues la noción de tecnopersona también vale para organismos vivos y muertos. Bien, y por lo tanto, precisamente por eso las entidades de ficción también generan tecnopersonas. No voy a insistir en eso. Y las leyes de protección de datos, que las hay y están bien, faltaría más, pero no bastan. No bastan porque digamos, el ritmo de innovación es mucho más tecnológica, es mucho más rápido que el de los cambios legislativos y por lo tanto la innovación tecnológica va muy por delante de los cambios legislativos. Bien, resumo los tres tipos de tecnopersonas que nosotros admitimos con esta imagen. De organismos humanos, como ven, estos organismos humanos todos pendientes de sus celulares, ellos están más robotizados que los propios robots en este dibujo humorístico que hicieron para nosotros, pues un dibujante del País Vasco. Bien, y perdón, ahí están las tecnopersonas. O sea, es decir, esto es el hábitat de las tecnopersonas, las llamadas nubes, que de nubes no tienen nada, aunque esta imagen es un poco borrosa, le falta definición, pero bueno, entiendo yo que se ve perfectamente lo que es esto. Esto es un gran centro de datos, en concreto de Google, y esta es la ubicación no solo de las tecnopersonas, también de los tecnoanimales, los tecnoobjetos, ahí mezclados en todo en forma de bits, de píxeles, etcétera, etcétera, están todas estas formas, estas modalidades de lo tecno a los que he aludido anteriormente. Entro ya en directo, no voy a ir al escaneo de iris en general, sino que voy a ir directo a la cuestión que se ha citado al comienzo en la presentación y que ha dado origen no solo en Argentina, sino también en España, y es WorldCoin en 2024, la irrupción de este aparato que, digamos, no está sacando una foto digital, no, esto no es un celular, sino es un aparato que, acercado a la cabeza, digitaliza el iris. Y este aparato
fue esta aparición en el periódico Página 12 de Buenos Aires, el 12 de marzo del 2024, salía esta información que no voy a comentar, la leen ustedes, simplemente digamos, fue prohibido en la ciudad de La Plata el WorldCoin porque no habían controlado si eran menores de edad o mayores de edad los que se estaban escaneando el iris. Y entonces, en base a eso, digamos, se escaneó perdón, se interrumpió el escaneo del iris. Y aquí en España, un periódico digital, Shataka se llama, el 12 de marzo de 2024, pues tampoco lo voy a comentar este texto, lo van ustedes leyendo mientras hablo. En Kenia sucedió lo mismo en agosto de 2023, pagaban $50 en Kenia y se aglomeró la gente para escanearse el iris por $50, que en Kenia es una gran cantidad de dinero. En todos lados, $50 es mucho, pero en Kenia en particular. Esto ha sucedido en Argentina, Indonesia, Sudán, México, Japón y en España también. Y entonces, y son efectivamente los jóvenes, sobre todo, los que más se escanean el iris y, bueno, venden sus datos biométricos pues por diez World Coins, que es la moneda digital que la propia empresa ha generado. Esto es muy importante y con esto, digamos, entro en materia por primera vez, ¿no? Es decir, la operación aparentemente de la empresa, bueno, que irónicamente se llama Tools for Humanity, o sea, herramientas para la humanidad. Esto con la humanidad no tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ver con el afán de lucro. Y el afán de lucro no se logra solo escaneando el iris y haciendo una enorme base de datos de los iris escaneados, los tecnoiris en mi terminología, sino que se hace directamente, precisamente porque se paga en bitcoins y no se paga en pesos, ni en dólares, ni en euros, ¿no? Entonces, al pagar en bitcoins y en bitcoins de la propia compañía, emitidos por la propia compañía, conforme fue creciendo el número de personas que habían recibido esos bitcoins, el bitcoin empezó a subir en bolsa. Entonces, en solo una semana pasó de $3,1 el 15 de febrero a $8,3, un 170% de subida del WorldCoin en solo una semana. Es decir, que estamos ante una gran operación financiera, de especulación financiera. Si ahora efectivamente en Buenos Aires ya hay 300.000 personas que se han escaneado el iris y en el mundo se calcula que hay, vamos, en la información de Shataka, 3,5 millones se han escaneado el iris, cuando Sam Altman, que es el presidente de esta compañía, logre su objetivo, si es que lo logra, 2.000 millones de personas conectadas, el WorldCoin valdrá, vamos, 100 veces más. O sea, con lo cual el negocio está montado, y bien montado además. Entonces, y por lo tanto, no se trata de herramientas para la humanidad, sino en herramientas para el enriquecimiento de una empresa ciertamente inteligente, pero de inteligencia humana y muy humana. Esto no lo hacen los robots. Esa estrategia está claramente planificada por expertos en mercado financiero. Y bien, dejo esta cuestión, ya veremos si llegan a los 2.000 millones o no. Yo confío y espero que no. Estoy en contra de esto y si llegan, espero que paguen los impuestos. Espero que paguen los impuestos. O sea que ya que van a tener tan grandes beneficios y no que vayan en cambio como mecenas, como el propio Alman pretende. Sam Altman dice que lo que hay que hacer es que haya millones de pobres, 2.000 millones de pobres, y él les dará una renta básica universal, los 10 WorldCoins o 15, igual llega a pagar 20 en plan generoso, ¿no? O sea que, pero eso sí, entre tanto, en bolsa habrá aumentado su dinero un valor gigantesco. Esto se hizo ya en la India y hubo problemas para cobrar esas pensiones. Y entonces el gobierno indio suspendió por ese motivo el WorldCoin. Bueno, en cualquier caso, no voy a comentar los detalles. Así es como presenta el WorldCoin la empresa. Está basado en un algoritmo de Dauman, que traduce a caracteres algo atribuible a un humano. En mis términos, genera un tecno-iris, un iris tecnológicamente digitalizado y datificado.
En España ha sido prohibido recientemente, hace 2 semanas exactamente. La prohibición la hicieron las agencias de protección de datos, la estatal y las autonómicas, y lo hizo porque la empresa WorldCoin en España fue, como siempre, por los centros comerciales, buscando mayormente jóvenes, gente que, bueno, pues por $50, pues bien, $50 gratis por andar paseando, pues me digitalizo lo que sea, ¿no? Entonces, pero no habían firmado el consentimiento previo. Y en las normativas españolas no se puede, digamos, captar datos sin consentimiento del usuario. ¿Eh? Y por lo tanto, suspendió, y esto causó sensación en toda España, el que el WorldCoin hubiera sido prohibido por las agencias de protección de datos. La empresa recurrió, un tribunal inmediatamente se reunió, porque la empresa recurrió como medidas cautelares de urgencia por el daño que se le iba a hacer a su beneficio económico, bien entendido, pero el tribunal falló a favor de las agencias de datos y en contra de la empresa, porque efectivamente no habían hecho el consentimiento informado, y como eso es legal, entonces el WorldCoin bajó $1. Es interesante, ¿eh? Solo por lo sucedido en España, ¿eh? Con lo cual ya ven ustedes que en función de si la gente se digitaliza muchos iris, el Bitcoin subirá, y si por el contrario comienza a haber prohibiciones, el Bitcoin bajará. Es una operación financiera, claramente financiera. Y previsible, claro está, en Europa, que la Unión Europea acabe interviniendo, puesto que acaba de aprobar su ley de inteligencia artificial, y por supuesto el WorldCoin es inteligencia artificial. Bien, la importancia del iris no la voy a comentar, simplemente para que vean ustedes lo que dice la Wikipedia sobre el iris. Eh, Proporciona muchísima información. El iris eh, tiene una gran importancia, pues, no sé, para detectar enfermedades, para detectar farmacológica, etcétera, etcétera, y sobre todo, y este es el argumento por el cual Sam Altman y su empresa han optado por escanear el iris masivamente, no solo ellos, otros también lo hacen, y es que la unicidad del iris es casi total, o sea, más que las huellas digitales. Las huellas digitales tienen 40 particularidades, el iris tiene 256, es decir, si algo individualiza es el iris humano, ¿no? El iris humano, y por lo tanto, de ahí que si queremos efectivamente tener un censo global de 2.000 millones de personas, pues con el iris tenemos, digamos, el documento nacional de identidad que decimos en España, pero para 2.000 millones de personas. Esto es una gran operación de poder, no solo económica, porque si uno tiene la identidad digitalizada del iris de 2 millones de personas, puede, teniendo bien entendido, no simplemente cuando alguien pasa un control de pasaportes, como sucede cuando yo voy, por ejemplo, a Buenos Aires, ¿no? Entonces, efectivamente, yo tengo que poner mi ojo en la máquina correspondiente, como la mayoría, pero naturalmente la empresa les va a decir a todos los ministerios correspondientes de los distintos países: mi digitalización del iris es mejor que la suya. O sea, encárguemelo a usted, encárgueme que yo sea quien digitalice los iris, porque tengo ya a 2.000 millones de personas digitalizadas, con lo cual imagínese usted la entrada en el país correspondiente, mejor que la controle yo y no la policía correspondiente. Bien, entonces ahí tenemos una operación política de muy largo recorrido. Bien, aquí está el iris ya como objeto de estudio, como objeto de investigación, como mina. El iris es una mina de datos, data mining, se dice esto, ¿no? Y por lo tanto, el escaneo del iris es otra forma más de la minería de datos, muy importante y en pleno auge. Riesgos que tiene el WorldCoin. Ahora ya no comento lo que dice la empresa, sino lo que dicen algunos analistas. Pues que una vez que a uno le han escaneado el iris, uno está escaneado ya de por vida. Así como nosotros podemos cambiar nuestra identidad digital
cambiando, pues qué sé yo, de celular, cambiando de cuenta de correo electrónico, cambiando de tarjeta de crédito, etcétera, de iris no vamos a poder cambiar. Con lo cual, la pérdida de la pluralidad que tenemos las personas, podemos ser varias tecnopersonas y no una sola, como dije al principio, con el iris nada, estamos condenados a ser nosotros los mismos desde niños hasta mayores y siempre bien controlados por este benefactor de la humanidad que se llama Tools for Humanity, presunto benefactor, quiero decir, ¿no? Bien, en realidad lo que hace es control y vigilancia, como dice Shoshana Zuboff. Bien, posibilidad de usurpar la identidad, enorme, claro. Si comercializan mi iris, entonces se lo venden a otra persona y yo puedo aparecer como delincuente en cualquier frontera, ¿eh? Porque mi iris, un poquito modificado, pero como el aparato de los pasaportes correspondiente tendrá menos resolución que lo de WorldCoin, pues yo me puedo ver inculpado simplemente porque se han generado tecnopersonas ficticias fabricando a partir de mi iris nuevos iris, un poquito modificados, ¿no? Esto se hace habitualmente, esto es un Photoshop, ¿eh? Un Photoshop, un modo de editar fotos, pero en este caso editando el iris, ¿no? Y esto sería la empresa WorldCoin quien lo hiciera. Esto es un poderío enorme de transformación de la identidad, ¿eh? No, no de la mía permanece, pero sí generación de personas, vamos, serían primos míos o hermanos míos por lo que al iris respecta, ¿no? Bien, dejo esta cuestión y porque él dice, WorldCoin, la empresa, explicita que la información que le damos puede ser compartida con terceros agentes, ¿eh? O sea que, por lo tanto, explícitamente admite que pudiera comercializarse. Eso sí, esa información no mi iris, sino el hash, que es el tecnoiris, el iris digitalizado. No, no comercializan mi iris es mío, pero mi hash que lo han obtenido a partir de mi iris, ese sí lo pueden compartir, comercializar y esto pues sin duda tendría un mercado muy importante, tendrá un mercado muy importante en un futuro. Luego hay riesgos admitidos por WorldCoin, pero que no asume, y él dice, bueno, efectivamente hay muchos riesgos, pero yo no tengo ni arte ni parte. La responsabilidad es de ustedes, ¿eh? Y cuando usted firma el contrato conmigo, digamos, la empresa se quita toda responsabilidad posible, jurídica, legal, de fraudes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces voy a dejar esto para ir más rápido y paso a al segundo tema que quería yo plantear. Bueno, he planteado ya dos, en realidad, tecnopersonas y el iris, y el tecnoiris. Ahora paso a las tecnomiradas, porque el WorldCoin lo que hace es una tecnomirada, es decir, nos mira en nuestro ojo, nos mira nuestro iris en profundidad, ¿eh? Es decir, entra en nuestro organismo claramente en busca del cerebro, en busca del cerebro, y por lo tanto el objetivo último de todas estas investigaciones y de todas estas empresas es efectivamente no solo escanear el iris, sino intentar escanear lo que se pueda del cerebro, es decir, de lo que pensamos, de lo que sentimos y de nuestras emociones. Vale. Entonces, para esto ya he dicho, esto ya lo hace un celular, ¿eh? Entonces yo pronostico formalmente que en breve, en muy poquito tiempo, ofrecerán teléfonos celulares que escaneen iris, con certeza, ¿eh? Esto la gente los comprará o no los comprará, pero que habrá empresas, si igual lo regalan, igual pagan por usar ese teléfono celular que escanee iris. Pues la propia WorldCoin lo puede hacer. En lugar de ir por centros comerciales, dice, bueno, a partir de ahora, si usted quiere, le doy a usted $50 y además le regalo un teléfono celular. Lo harán con certeza, si no ellos, sus competidores. Vale, sigo adelante. Entonces, una vez que eso ya se ha logrado, nuestras conductas, nuestras relaciones, nuestros hábitos, las webs que visitamos, ya ahora están controladas por los algoritmos como Google y otros muchos, ¿no? Pero, digamos, en el caso de WorldCoin es lo mismo, eso es la tecnomirada, ¿eh? O sea, y las cookies, sin más, que son un ejemplo canónico de huella digital. Es decir, la clave es que en este sistema tecnológico aquello que hacemos deja huella digital. Las huellas digitales quedan archivadas, por ejemplo, las cookies, y una vez que esas quedan archivadas en el centro de datos,
conocen muchísimo, los gestores de ese centro de datos conocen muchísimo de nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras amistades, etcétera, etcétera. Esto mismo se hace con las cámaras de videovigilancia en ciudades, edificios y tiendas. Esto mismo hace el Hubble, el James Webb, para explorar el universo. Y esto mismo se hace a escala nanoscópica. Los microscopios de fuerza atómicas también investigan, escanean los nanocosmos, ¿no? Y ahí están los cerebros. Es decir, que por lo tanto, en el momento en el cual, y esto ya pasó a la parte final, Neurolink, la empresa de Elon Musk, acaba de implantar ya chips en un cerebro humano, después de haber ensayado con muchos animales. O sea que, por lo tanto, el paso de las tecnologías invasivas, porque Meta el casco, digamos, de Zuckerberg y del antiguo Facebook, Meta no es invasivo. O sea, uno se pone el casco alrededor de su cráneo y efectivamente el casco, sí, uno está muy entretenido con las imágenes fantásticas que ve, pero el casco lo que está es explorando cómo funcionan las ondas cerebrales del cerebro y qué áreas del cerebro están funcionando. Es decir, cuando uno se pone el casco de Meta, le están escaneando el cerebro ya. Entonces, pero sin abrir el cerebro, sin trepanación. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora ya Elon Musk, que lleva una empresa Neurolink al respecto, ya ha logrado, bien entendido, con una persona enferma y está justificado y ha conseguido mover con el iris un ratón, o sea que eso es sin duda es muy beneficioso para ella, pero una vez genera esta tecnología, pues eso, digamos, los 10 primeros casos son para el bien y a continuación el resto es para hacer negocio. Menciono a Rafael Yuste y a otros, sus colaboradores del programa Brain. Él promueve con toda la razón del mundo los neuroderechos. El Parlamento chileno ya ha aprobado una declaración a favor de los neuroderechos y en España está en curso. O sea, por lo tanto, es imprescindible que desde las sociedades como las de ustedes de bioética y derechos humanos nos focalicemos en los derechos de las tecnopersonas por un lado y también en los neuroderechos. Sigo adelante, menciono muy brevemente, no lo voy a comentar, a un colega mío que colabora mucho conmigo, me pasó esta información del libro de Cartwright, yo no lo he leído, La era de la adicción, sobre cómo estas tecnologías permiten, están diseñadas y los propios celulares, algunos celulares, los smartphones, los inteligentes, claro que son inteligentes porque tienen un montón de detectores que permiten saber lo que nosotros, nuestros estados emocionales. Es decir, el móvil, claro que es inteligente, los estúpidos somos nosotros, que nos están escaneando el cerebro simplemente por llevar un celular o por acercarlo a la cara o por acercarlo a la oreja. O sea, cosa que hay que hacer, ¿no? Salvo que uno vaya en un celular sin manos. Bien, paso ya a los problemas generales después de todos estos ejemplos. Los problemas son múltiples, digamos, y ahora voy a aportar algunas propuestas, no muchas, ¿no? Es clara la invasión de la intimidad, pero también de la propiedad privada, ¿eh? O sea, vamos a ver, mis datos son míos, ¿eh? En todo caso, yo podré compartirlos si quiero, ¿eh? Mis datos, por ejemplo, biométricos, pero esos son míos, no pueden robarme mis datos biométricos y por 50 dólares. En fin, cada cual es libre, claro, de que le roben, ¿no? Pero, como decía un compañero mío el otro día en un curso que yo daba, por 50 dólares tú le darías la llave de tu piso, de tu apartamento a una empresa. Y dice, no, no, en ningún caso. Pues al escanear el iris le estás dando mucho más que la llave de tu casa. O sea, dejo esta cuestión. Se han comercializado los datos, con Cambridge Analytica es uno de los ejemplos, y sin duda, ya he dicho que WorldCoin se autoriza explícitamente comercializar esos datos siempre que estén anonimizados. La posibilidad de suplantar la identidad personal también la he mencionado y la posibilidad de generar nuevas tecnopersonas individuales y colectivas, ficticias o no, por ejemplo, empresas pantalla o empresarios pantalla, es decir, uno puede fabricar iris artificiales y le nombra presidente de una empresa inexistente, ¿no? En un paraíso fiscal. Y entonces esto puede colar, o sea, por lo menos para el fraude fiscal. Las posibilidades son enormes. Si uno se pone en el lugar de estos grandes empresarios
que naturalmente, como juegan a la bolsa y a los beneficios económicos, pues normalmente son triunfadores, ¿eh? O sea que, bien, pero yo me voy a centrar todo el resto de mi exposición, no todo, pero la mayor parte, en el coste energético de estos bases de datos, de estas grandes bases de datos, de los centros de datos, y dejo lo del tecnopoder. Esto ya lo hemos tratado Lola Almendros y yo en nuestro libro. Ahí proponemos ampliar la Declaración de Derechos Humanos y las declaraciones bioéticas también a las tecnopersonas, a los tecnoanimales y en general a los tecnogenes, al ADN en concreto, y por lo tanto el ADN es patrimonio mío, mi ADN es mío, y entonces no puede ser comercializado gratuitamente, salvo que efectivamente yo firme un contrato y lo done el ADN a una empresa. Desde luego no pienso hacerlo. Vamos con el coste energético y ecológico. Entonces, un ejemplo, una foto por Instagram implica un consumo de 4 bombillas encendidas durante 24 horas. Una sola foto por Instagram, no es broma. Una transacción en Ethereum, que es una forma de arte, el criptoarte, es como un hogar norteamericano durante 4 días, una sola transacción. Pero vamos al Bitcoin. En el caso del Bitcoin, el coste es $1 en Bitcoins, son $0,35 de coste ecológico, coste para el planeta, ¿eh? Se solía decir que si te dan algo gratis, entonces el cliente eres tú, el producto eres tú. Ahora el producto eres tú más el planeta, ¿eh? Porque a través del enorme coste ecológico que tiene el Bitcoin, y esto es el punto central de mi exposición hoy, en lugar de centrarme en otros temas, ¿eh? Entonces voy a ampliar mi idea, mi propuesta. Bueno, mi propuesta, perdón, personal, ya desde hace años, es en nuestros dispositivos, en nuestro celular, en nuestro ordenador, en nuestra tablet, que aparezca una pestañita diciendo lo que tú vas a hacer, una foto por Instagram, ver un vídeo, etcétera, etcétera, tiene tal coste energético, y dado en dónde estás, tal coste de huella de carbono, porque efectivamente el coste energético depende del modo como se ha producido la electricidad en donde uno viva. Y en general, yo hablo de 3 entornos. El tercer entorno, los mundos virtuales, son un entorno, y entonces hay una ecología de los datos, que es un tema que me parece cada vez más importante. Bien, el coste energético del Bitcoin según la revista Nature. Según la revista Nature, entonces la minería de Bitcoin tiene un impacto medioambiental a la altura de las actividades más contaminantes del planeta, ¿eh? Y WorldCoin paga en Bitcoins, ¿eh? O sea que contamina más, casi como un avión, casi como un avión, ¿eh? Entonces hay mucha gente que está sensibilizada contra los vuelos y la gasolina, etcétera, etcétera, y con razón, pero no está sensibilizada contra los bitcoins, ¿eh? ¿Por qué? Porque ignora el coste energético que tiene esos datos, ¿no? Y ahí están los datos, ¿eh? O sea, el bitcoin que se creó en 2008, Satoshi Nakamoto, que era, en fin, un colectivo de japoneses, matemáticos japoneses, que son anónimos todavía, por cierto, pero se ha pasado allí tenía 0,9 toneladas de dióxido de carbono a 113 toneladas en 2021. Es decir, consume 126 veces más de energía en solo 15 años de vida del Bitcoin, y sigue creciendo. Con lo cual, ahora que ha aparecido el WorldCoin con 3.000, en fin, 35 millones de personas ya conectadas, el salto es todavía muchísimo mayor. O sea, que cuantos más bitcoins, más coste energético y más huella de carbono, más daños medioambientales. Cantidad, insisto, comparable a la gasolina o a la producción de carne, y casi tanto como el gas natural. Hay mucha gente que se ha hecho vegetariana por el coste energético que tiene la producción de la carne, pues que se hagan, en fin, tecnovegetarianos también. O sea, y lo del Bitcoin, que se lo miren, por lo menos, que se lo miren, pero que no se dejen mirar el iris, porque el consumo del WorldCoin con el cual le pagan los iris es gigantesco por esos 10 bitcoins o $50 que le han pagado. Bien, la basura digital es enorme, dejo estos datos, no los voy a comentar, sigue creciendo, y es impresionante, ha subido un 33% en el año 2022 la basura digital.
aquí pongo una imagen, claro, la basura digital, nosotros en Europa la reciclamos cuidadosamente. ¿Dónde la mandamos? Al África, por ejemplo, a Ghana. Esto es un vertedero, ahí está la nube bajada a la tierra. Eso es la nube, me refiero, todos los artefactos, todos esos gases son venenosos, ¿no? Y ya ven ustedes que hay gente, incluidos niños, aunque aquí en esta imagen no hay niños, pero puede haberlos. Bien. Paso a Oregón. Entonces, no voy a comentar esto, pero digamos, ahí ven ustedes que en un río, el río Columbia, en Oregón noreste, digamos, se ha puesto a consumir un pequeño ámbito rural, es el mayor polucionador energético y más consumidor de energía de todo el estado de Oregón. ¿Por qué? Pues porque Amazon ha instalado ahí un gran centro de datos. Y bueno, y ese centro de datos, aquí ven ustedes la foto. O sea, el estado de Oregón y sobre todo esta zona del Columbia River tiene poquísima población, 16.000 habitantes solo, pero sin embargo consume más electricidad que todo el estado. Y solo para 16.000 habitantes. Entonces, ya ven ustedes lo que es un centro de datos en su consumo energético. La refrigeración de los centros de datos. Y la propia Intel en 2015 ya estimó que gastaba 9 billones de galones de agua al día para limpiar sus microchips. Pero en Chile recientemente Google quería invertir en Cerrillos, Santiago, 200 millones de euros en un centro de datos, pero los jueces, la población y los jueces se negaron y han prohibido la construcción por ahora del centro de datos, porque según la propia Google, ese centro de datos necesitaba 7,6 millones de litros de agua potable al día para funcionar. Por lo tanto, no solo se consume energía, sino también agua, y el agua es un bien escaso hoy en día. Y ahí ven ustedes lo que iban a poner en Cerrillos, en Chile. Esto es lo que está encima del centro de datos para refrigerar. Ya ven ustedes que por aquí circula muchísima agua. Bien, Amazon. Centro de datos de Amazon en Pensilvania, en Luzerne. Pues una central nuclear directamente para que funcione el centro de datos. Como un centro de datos necesita muchísima energía y Amazon va a construir un gran centro de datos en esa zona, pues ha llegado a un acuerdo con una compañía eléctrica para que le pongan una central nuclear al lado cerquita, y por lo tanto se ahorra, el coste es enorme. Y bueno, pues esto sucede con mucha mayor frecuencia eso en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 5.375 nubes, entre comillas, es decir, centros masivos de datos, y en todo el mundo casi 10.000. O sea que en España hay centros de datos, en Argentina también, pero no en esa gigantesca cantidad ni en esos gigantescos tamaños que yo estoy. Y esto, el chat GPT, que todo el mundo se divierte y está encantado jugando con el chat GPT, pues entrenar al chat GPT costó un coste de más de 10.000 millones de dólares para precisamente en el enorme coste energético, porque al entrenar los chats y las inteligencias artificiales generativas es cuando más energía se consume. Una vez que ya el modelo está creado, se consume energía, pero menos, pero en la fase de entrenamiento es costosísima energéticamente. Bien, entonces surge un problema de gobernanza de datos, un problema más bien político, pero también bioético, si entendemos la ética en un sentido ampliado y la ecología medioambiental forma parte de la ética, como es el caso. Yo así es como entiendo la bioética, bioecología también, por lo tanto. Entonces, Google optó desde hace años por las zonas frías y nórdicas. Los centros de datos de Google es el 50% del consumo eléctrico de Noruega. Microsoft, recientemente, Microsoft, precisamente porque ha creado el Bing y ha comprado el chat GPT, ha lanzado sus centros de datos al fondo del mar. O sea, tranquilamente en Escocia, la temperatura del mar ha subido inmediatamente. O sea, claro, los costes que ese calor tiene, los costes medioambientales en el fondo del mar, pues más luego que obviamente esos containers ahí se quedan. O sea, a ver quién los va a reciclar. O sea, para nada, ya se echarán nuevos containers de nueva generación en otros lugares. Elon Musk, ni corto ni perezoso,
está, como él tiene una flota de satélites, él me refiero a su empresa, MySpace, quiere poner su centro de datos en la Luna directamente, como se ha descubierto agua en el Polo Sur, y precisamente por eso la NASA, que es aliada de Elon Musk, está lanzando nuevos cosmonautas y se van a mandar tripulaciones a la nube, ¿no? Pero ya no para explorar la Luna, sino para poner centros de datos en la Luna, ¿no? Bien, y la Unión Europea, ¿qué hace la Unión Europea? Pues como tiene el sistema Galileo, los 18, perdón, 16 o 30, no sé cuántos son ahora, satélites que orbitan en torno a la Tierra, ahí es donde piensa poner sus centros de datos en los satélites, con lo cual, como hace muy baja temperatura la refrigeración y con energía solar, ¿no? Es una opción en principio buena, interesante, pero con costes y con dificultades enormes. Esto es un proyecto europeo ASCEN en una empresa que ya tiene 8.000 empleados. Ya ven ustedes que, por lo tanto, el problema de la gobernanza de datos y China, por supuesto, China o a la nueva estación espacial que ellos mismos lanzan o a la Luna. Entonces, China, las políticas de gobernanza de datos chinos son menos conocidas, pero desde luego centros, grandes centros de datos hay a miles también en China. Se ignora incluso cuántos hay. Bien, entonces voy terminando ya, dejo esto, los riesgos que toda esta gestión de centros de datos tiene, no merece la pena que me detenga en esto. Me menciona, aunque sea anecdóticamente, que Berners-Lee, el creador de la World Wide Web, él se ha tomado el trabajo en un artículo del 2020 de estudiar la huella de carbono de 100 actividades tecnológicas frecuentes, incluido el correo electrónico, y entonces, y de eso también recomienda algunas cosas, como por ejemplo, no enviar links, y mejor enviar ficheros adjuntos que poner un link. El link tiene más coste energético que el abrir un fichero electrónico adjunto. ¿Por qué? Porque el link moviliza centros de datos y el fichero electrónico no. Bien, dejo estas cuestiones, escribir mensajes lo más breves posibles, escribirlos previamente y copiarlos y pegarlos, en lugar de escribir online, y esto pues no hay usuario de un celular que haga esto. Todo el mundo escribe tiki tiki, taca taca online, y por lo tanto con un consumo energético de datos. Bien, con esto ya ven ustedes que si uno es sensible a las cosas ecológicas, pues se lo tiene que mirar, ¿eh? O sea, es un problema ético, ético de uno consigo mismo, ¿eh? O sea, no solo y con sus colegas también, ¿no? Y por lo tanto, bueno, entonces los datos generales son, según la Unión Europea, que las empresas de datos consumen el 2-3% de la electricidad mundial, pero cada año se dobla ese consumo y en pocos años llegará al 10% del total global. O sea que, por lo tanto, las industrias, las ciudades, ¿para qué vamos a apagar las luces de las ciudades? Si son los centros de datos los que consumen de verdad energía eléctrica, ¿no? En la Escuela Superior de Tecnología de la Universidad de Quebec dice que el 4% de los gases de efecto invernadero los producen los centros de datos. Y hay otras fuentes, ¿eh? O sea, es decir, ustedes, esto no, yo estoy aportando fuentes únicamente, no estoy diciendo que esto sea verdad o sea mentira, es simplemente son datos científicos. Y la Universidad de Cambridge a mí me parece muy fiable, porque además es el centro de finanzas alternativas, afirma que la energía del Bitcoin, de la red del Bitcoin en el año 2023 era mayor que toda Holanda y algo menor que de Argentina. Es decir, que los bitcoins consumen tanta electricidad como Argentina y yo creo que Argentina consume bastante electricidad. Bien. Bueno, pues la Agencia Internacional de Energía ha estudiado efectivamente el crecimiento gigantesco de la energía hoy en día, pero ocurre que no han desglosado el consumo energético de la economía de datos. O sea, es decir, hablan de sector industrial, de aviones, de electricidad doméstica, de electricidad en las ciudades, pero curiosamente todavía no han introducido el ítem centros de datos y ese ítem cuando lo introduzcan va a ser un ítem dramático. Bien, hay centros de datos, este es célebre de Odense, en donde ilumina la ciudad, o sea, como genera tantísima electricidad y tantísimo calor, entonces reciclando esa electricidad a una ciudad pequeña, Odense tiene unos 200.000 habitantes, la electricidad es gratis para toda Odense, la provee la propia compañía, ¿no? Bien, y claro, naturalmente, así es como consiguen que una ciudad acepte que le pongan un centro de datos cerca en su territorio.
Bueno, ya, ahora sí ya termino, digamos, resumiendo los seis grandes problemas que yo detecto al respecto. Hay problemas bioéticos importantes, que ya he mencionado algunos. Hay un problema filosófico que es clave, que es conceptual. O sea, hay palabras y términos engañosos. El término nube es un engaño. No hay tal nube, son centros de datos. Habría que hacer recuperar a Bacon y su novum organum, ¿no? Y luchar contra los ídolos de la tribu, del foro, etcétera. Hay términos engañosos, fake words, o sea, el lema sería fake words for a fake world. Palabras falsas y engañosas para un mundo basado en el engaño. Bien, las personas y las universidades, instituciones y gobiernos tenemos que superar la adolescencia digital. O sea, se habla mucho de nativos digitales. Yo interpreto que nosotros, incluido yo mismo, por supuesto, estamos en etapa de adolescencia digital. No hemos llegado a la mayoría mental, me refiero a adolescencia mental, bien entendido, eso es independientemente de la edad física. No hemos llegado a no somos mayores de edad, o sea, no sabemos los costes que tiene lo que hacemos, por ejemplo. Esto supone una irresponsabilidad total. No somos autónomos, dependemos radicalmente. Nos tecnopaternalizan, nos cuidan, nos ayudan. Somos como menores de edad, nos tratan como menores de edad. Yo cada vez que hablo a mi ordenador, inmediatamente me quieren ayudar, ¿eh? Y me dicen, no, pero mira, ¿por qué no miras esto? ¿Por qué no escribes así, asao, no? Pues no, ya está bien, yo soy mayor de edad. Déjenme ser mayor de edad y no me ayuden, por favor, porque yo ya sé lo que quieren ustedes al ayudarme. Es conseguir exclusivamente, no mis datos, que no les interesan nada, sino los datos de masas de población, porque esos son robots quienes hacen esas tareas de ayuda, ¿no? El célebre Siri y todo lo demás. El GPT-4, el GPT-4 es un ejemplo canónico de esto que estoy diciendo. Y su consumo energético monumental, monumental, comparable, bueno, es comparable al Bitcoin. O sea, el GPT-4 tiene un consumo comparable al Bitcoin. Lo que estoy diciendo del Bitcoin vale para el GPT-4. ¿Por qué? Pues porque es una tecnología basada en el blockchain, que moviliza un montón de centros de datos muy voluminosos interconectados. Bien, los gobiernos, con todos mis respetos, y pienso en el gobierno español, está también en situación de adolescencia digital. O sea, porque creían que todo esto es una maravilla, es una maravilla y es la moda, y modernizarse es efectivamente la transformación digital. Y todos se han puesto en manos de Google, de Facebook, etcétera, y ahora, menos mal que por lo menos la Agencia de Protección de Datos ha parado, pero no han parado el chat GPT, no han parado el chat GPT porque efectivamente el chat GPT, como se hace por ordenador, pones el acepto y por lo tanto hay consentimiento, ¿no? Ahora, el coste energético que tiene el chat GPT, esto no le preocupa a ningún ecologista, por lo menos en España. Bueno, algunos sí, pero claramente una minoría. Las empresas también deberían de mirárselo un poco, o sea, y en lugar de ser innovadoras, crecer para ser devoradas por las grandes empresas, que esto cualquier empresario dice, bueno, yo genero una innovación y lo vendo y la vendo por 10.000 millones de dólares, como ha sucedido con OpenAI, y yo soy el genio, vamos, ya famoso y de por vida y me retiro y me jubilo, pues bueno, un poquito de madurez, madurez también para los empresarios. Las ONGs, digo exactamente lo mismo, las ONGs podrían generar pequeñas nubes de datos cooperativas y sostenibles. Esto se puede hacer con tecnologías obsoletas, con open source, digamos, con Linux. O sea, es decir, y no pasa nada por no estar en las grandes redes de datos, sino basta con estar las pequeñas. Y los señores de las nubes y redes, y ya con esto termino, se tienen que democratizar, se tienen que democratizar. No hay democracia ninguna. Google no es una institución democrática en absoluto. No tiene división de poderes. No hay poder judicial diferente del parlamentario en Google, diferente del ejecutivo. Es por lo tanto, es un tecnodéspota, y Google es el mejor de todos, o sea, no es, digamos, comparativamente hablando. Es la empresa más sofisticada junto con Apple, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la sostenibilidad de sus nubes y redes se lo tienen que mirar, tienen en un momento dado que ver si de verdad están
luchando contra el calentamiento global del planeta, o por el contrario, impulsándolo y favoreciéndolo, generando más y más centros de datos y cada vez más potentes. Y por último, es vital que se haga un pacto social con los usuarios sobre los datos, precisamente. Es decir, en lugar de expoliar y apropiarse de los datos que dejan los usuarios, negociar con ellos y, si hace falta, pues pagar por los datos, pero no solo por los datos del iris, sino por los datos que vamos dejando cada vez que hacemos algo en el mundo digital. Bien, y dejo esto y muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Javier. Mientras vamos pensando las preguntas, les cuento que, bueno, por el canal de YouTube nos mandan saludos, te mandan saludos desde Paraguay, Ecuador, desde Colombia, Buenos Aires, Mar del Plata, Santa Fe, bueno, desde distintos lados, este, bastante interesado por todo esto que acabamos de escuchar. No sé si alguien quiere arrancar con la primera pregunta para, a ver, ahí está levantando la mano María Luisa. A ver, María Luisa, tendrías que desmutearte. A ver, ahí está. A ver. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle al doctor Echeverría, la verdad que ha hecho un paneo espectacular sobre toda la problemática, la problemática que tiene que ver con esta nueva identificación que tenemos, ¿no? Esto de ser personas que de alguna manera deben ser completadas por la tecnología, ¿no? Un poco esto que usted dijo referido a la definición de Ortega, ¿no? No somos nosotros y nuestra circunstancia, sino que somos nosotros y nuestro teléfono. O sea, el teléfono se ha convertido en un bastón imprescindible en la vida de todos nosotros, quizá no tanto los más viejos, pero sí los más jóvenes. Es decir, los más jóvenes no pueden vivir sin teléfono. Y eso se ha convertido también en una medida de la pobreza, sobre todo en los países latinoamericanos como los nuestros, ¿no? O sea, el no tener teléfono es muchas veces impedimento para trabajar, por ejemplo, es decir, para conseguir un trabajo. Entonces yo le quiero agradecer por esto y le quiero agradecer sobre todo porque a mí me interesa mucho la cuestión de las palabras y el uso de las palabras y el significado de las palabras. Y cómo todas estas corporaciones que se interesan para de alguna manera tenernos sujetos y convertirnos en consumidores implacables, es decir, que debemos consumir o consumir, eh, generan estas palabras. Usted utilizó la palabra nube y me parece espectacular que haya mostrado que las nubes no son nubes, porque yo confieso desde mi ignorancia cibernética que suponía que todo eso que iba a la nube, iba a la nube, iba a una nube, se quedaba en el aire, digamos, o sea, y me he quedado asombrada de pensar que la nube es un espacio físico que ocupa lugar, no solo que ocupa lugar, sino que gasta energía y agua. Es decir, eso me ha sorprendido soberanamente y reconozco mi ignorancia. Yo soy una persona mayor. Y entonces, de alguna manera, toda esta catarata de datos y de reflexiones que usted nos ha proporcionado, me ha hecho pensar eh, si no estamos condenados a esto. Es decir, ¿quién aceptaría? Yo recuerdo que hace unos años había asociaciones en algún lugar, supongo que Estados Unidos, porque siempre nos enteramos de lo que hacen en Estados Unidos,
había gente que se reunía para tirar los teléfonos al mar, se deshacía de los teléfonos, como un modo de protesta. Y en algún momento a uno le parecía un poco exagerado, porque esto pasaba hace muchos años. No escuché más que la gente se deshiciera de los teléfonos. Entonces, mi reflexión, en realidad no es una pregunta, mi reflexión es de qué manera, es decir, usted de alguna manera se refirió a ello, diciendo, bueno, que podemos ponernos de acuerdo, haciendo agrupaciones, etcétera. ¿De qué manera convertir la, entre comillas, pelea contra esta situación en algo político? Es decir, normalmente pensamos, bueno, me deshago del teléfono y que se deshaga el vecino y que se deshaga mi mamá y mi sobrino y mi nieto. Pero eso sería individual, me parece que eso no movería este sistema tan elaborado y tan perfecto. Entonces mi pregunta es si usted, o sea, ¿cómo imaginaría que esto podría convertirse en una acción política? Sí, intervengo ya. Sí, sí, Muchísimas por favor. gracias por su intervención y me alegra que le haya interesado lo que yo he expuesto. Vamos a ver, Lola Almendros, que ahora Lola está aquí. Saludos, Lola, por cierto, que ahora te veo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Entonces, y yo ya nos hemos, vamos, dedicamos todo un capítulo, más de un capítulo. A esto lo llamamos tecnopolítica, cómo convertir este malestar y esta oposición que hay a algunas. Vamos a ver, ahí es una situación ambivalente. Por un lado estamos a favor y por otro lado estamos en contra. Ambas cosas a la vez. O sea, nosotros, Lola y yo en el libro, nos manifestamos, nos declaramos, perdón, tecnófilos, pero dominófobos, ¿no? O sea, estamos a favor de las tecnologías. A mí, bueno, y no sabía yo esto de tirar teléfonos al mar, pero yo sería lo último que haría, tirar teléfonos al mar, a contaminar el mar. Vamos, esto me parece insólito, ¿eh? O sea, me parece Además, insólito. Serían californianos millonarios lo que hacían esto, ¿no? Yo creo, ¿no? Niños de papá, he dicho brutalmente como decimos nosotros en España, ¿no? En cualquier caso, no, lo que hay que hacer es usar teléfonos antiguos, usar teléfonos digamos, que no sean inteligentes. Usar teléfonos, por supuesto, pero no los smartphones, porque los smartphones tienen los 15 sensores estos que, según Adolfo Plasencia, tienen, ¿no? Son inteligentes porque nos captan los datos, solo de movimiento, de todo, por dónde vamos, etcétera, en qué escaparate nos detenemos, ¿no? Y todo esto sin darnos información. ¿Y qué pasa? Que nosotros hemos dado el visto bueno, porque al comprar el nuevo celular, hemos dicho acepto. Y ya, a partir de ese momento, como decimos Lola Almendros y yo, nos hemos convertido en tecnosúbditos, en tecnosúbditos, y por lo tanto, ya vamos, eso sería un tema. ¿Qué proponemos nosotros? Proponemos ampliar la Declaración de Derechos Humanos a los mundos digitales, ¿no? Bien, ¿qué supone esto en el ejemplo que usted me ha puesto? Digamos, pues derecho a la educación, derecho a la educación, derecho al movimiento, a la movilidad. Eso es un derecho humano, derecho a moverse. O sea, uno no puede estar arrojado, no le pueden, libertad de movimiento se llama esto, ¿no? Y eso es básico, es un derecho humano, está en la Declaración de Derechos Humanos. Y el derecho a la educación, bueno, vamos a ver si un Estado garantiza ese derecho a la educación y lo garantiza porque ha firmado la declaración y además lo garantiza en su constitución y garantiza también el libre movimiento entonces, que garantice también el libre movimiento por los mundos digitales y por las nubes. Es decir que a todo niño, toda niña, a la edad que corresponda, eso ya es una cuestión de los pedagogos, el Estado le provee de un celular si no tiene dinero, naturalmente. Y esto, pero no de un ordenador como Negroponte, o sea, no es lo mismo. No es una empresa privada quien aporta el ordenador como hacía Negroponte en Argentina hace muchos años. No. Es la República Argentina y el Reino de España, si de verdad han firmado la Declaración de Derechos Humanos. O sea, por lo tanto, afirmar derechos humanos a las tecnopersonas y ampliar y leer la Declaración
de derechos humanos en base a estas hipótesis de Lola Almendros y mías, pues esto cambia el modo de ver el mundo, y cambia el modo de hacer política. Pero ocurre, yo no sé, en Argentina, en España desde luego, en los parlamentos hay batallas terribles, vamos, es algo terrorífico, ¿no? Pero de estos temas no se habla nada, ni una palabra. No se considera que esto sea política, porque consideran que política es luchar para ganar las elecciones próximas. Y claro, pues esto es deplorable, deplorable, y entonces por eso nosotros, a veces incluso, aunque Lola ahora está sonriendo, a veces nos indignamos. Yo ahora, ella sonríe, pero yo me indigno, y por lo tanto hacemos una cosa y otra. Bien, entonces, y termino ya, pero magnífica intervención, en el sentido del significado de las palabras. Bueno, pues esto es la tarea de los filósofos, ¿no? Y precisamente por eso nosotros nos oponemos, proponemos lo tecno como matriz conceptual frente a lo trans, frente a lo post, o incluso frente a lo ciber. Lo ciber lo aceptamos y lo info también. Aceptamos la noción de infosfera, de Floridi. Ahora, nosotros hablamos de un tecno-humanismo, no de un transhumanismo ni de un posthumanismo tampoco. O sea, aunque el posthumanismo de Braidotti yo desde luego lo aceptaría, pero por lo tanto habría mucho que hablar al respecto, ¿no? Pero en cualquier caso, proponer lo tecno es generar nuevos conceptos y es otro modo de ver el mundo. Entonces, nube no, llamémosla tecno-nube. Ya, y ya está. Si no, no hay por qué la metáfora ha tenido éxito, bueno, entonces simplemente demos la batalla conceptual. No, que no es una nube, que las nubes están en el cielo, están en el Río de la Plata, vamos a suponer, ¿no? Cuando vienen, ¿no? Pero las nubes de las que estamos hablando se llaman tecnonubes y son centros de datos en realidad. Entonces esta lucha conceptual es un poco en la que en nuestro libro Tecnopersonas estamos. El concepto de tecnomirada es lo mismo. Yo puedo pensar de mí mismo ahora que yo estoy mirándoles a ustedes, pero sé perfectamente que yo estoy siendo mirado por la cámara que tengo enfrente de mi ordenador. Y no solo por la cámara, sino por todo el sistema tecnológico que posibilita esto. Porque si no estuviera yo siendo mirado, no saldría mi imagen, digamos, en Argentina en este momento, ¿no? O sea que, por lo tanto, hay miradas, pero también tecnomiradas. Entonces, miramos, pero somos mirados. Y muchas veces nos miran cosas que no deberían mirarnos. O sea, no habría derecho a que nos miren, o por lo menos tendríamos que aceptar a ser mirados. He puesto el ejemplo del iris. Podría poner otros órganos corporales como ejemplo. Podría poner otros órganos corporales, por ejemplo, y entonces ya me deslizaría a la pornografía directamente, ¿no? Pero he evitado precisamente esta deriva que la hay esta deriva conceptual. El otro día, hablando yo de estos temas en términos más coloquiales, yo decía, me están dando por el ojo, porque me están sacando el ojo. Y eso es una violación. Entonces, tecnoviolación, bien entendido, ¿no? Y esto, en fin, esto es un poco radical por mi parte, retiro lo que he dicho, pero ya ve usted, digamos, qué tipo de problemática, retiro lo que he dicho, pero no lo puedo retirar, porque ha quedado grabado. Y con esto, pues ya ven ustedes lo que es salir en un canal de YouTube, ¿no? O sea, es decir que, digamos, coloquialmente, yo estoy con ustedes, retiro lo que he dicho, vale, has retirado lo que he dicho y lo olvidamos, pero como eso es una tecnopalabra, una tecnofrase y no una frase, entonces esto ya no lo puedo retirar. Hombre, le voy a escribir a YouTube a ver si me borra ese pasaje, ¿no? Pero eso les daría a ustedes un trabajo a los editores de este texto que no voy a imponerles esa tarea que sería imposible por otro lado, ¿no? En fin, lo digo un poco en broma para que vea usted que efectivamente uno se puede sentir indignado con esto, pero hay que seguir manteniendo el humor y las ganas de vivir. Bueno, muchas gracias, Javier. Vamos a hacer lo siguiente en función del tiempo que disponemos. Vamos a hacer una pregunta más por el Zoom y hay algunas otras preguntas desde el YouTube que también te saludan desde España, Javier. Gracias. Entonces, vamos a darle la palabra a la doctora Catalina Jaines de la Universidad de Tucumán, que estaba pidiendo para hacer una pregunta y después te voy a leer dos preguntas del YouTube para, digamos, dar por terminada la actividad. Adelante, Katy. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, doctor Echeverría. Es la primera vez que tengo la oportunidad de tecnoactuar con usted, a pesar de que he leído muchos de sus libros y los he dado a estudiar a mis estudiantes.
estoy sumamente impresionada con este nuevo, que voy a correr esta tarde a la librería a comprarlo. Creía que estaba más o menos interiorizada de temas tecnológicos e informáticos, pero realmente lo que usted acaba de decir, de la ampliación de los derechos humanos a tecnoderechos también, creo que realmente cambia la visión del mundo y puede haber una especie de quiebre. La pregunta que yo le quería hacer, muy en línea con la que hizo la doctora Pfeiffer anteriormente, es la siguiente. Por supuesto, usted está súper bien interiorizado de la filosofía de la tecnología, etcétera, y me gustaría su mirada con respecto a algo en relación con esa mirada bastante pesimista de la tecnología que tenía Jacques Ellul, pensando que este mundo tecnológico ya nos lleva puestos y no hay manera de frenarlo porque es autónomo, ya escaparía a nuestra voluntad. Entonces, en este caso vemos en este mundo tecno el capitalismo más salvaje de todos, ¿no? Y lo que es peor, un capitalismo sobre el cual no se tiene conciencia, porque pienso, por ejemplo, en mis amigos activistas del ambientalismo, tan obsesionados y bien con las mineras y de repente totalmente ignorantes o ingenuos con respecto a los centros, las bases estas de datos, ¿no? Que consumen más agua, que dañan el ambiente mucho más. Entonces, aplaudo esto que usted dice de tratar de llevar la democracia a esos lugares y tomar conciencia, pero digamos en su corazoncito, piensa que tenemos una oportunidad con este mundo tecnológico o ya nos lleva puestos y no hay manera de que las voluntades individuales o de pequeños colectivos puedan incidir en el rumbo que ha tomado. Sí, bueno, muchas gracias y voy directo. Digamos, tenemos oportunidades y tenemos riesgos, o sea, pues lo que es la vida, si no la tecnovida es tan aventura como es la vida, ¿eh? O sea, y entonces a uno hay momentos buenos y momentos malos en la vida. Lo que pasa es que uno tiene que tener ganas de vivir y de ser autónomo, ¿eh? Autónomo, es decir, ponerse uno sus propias normas, sus propias leyes en la medida de lo posible, bien entendido, ¿no? Entonces, por eso en las recomendaciones que yo hacía en mi última hoja, era autonomía continuamente, ¿eh? O sea, las personas se tienen que autonomizar porque estamos en situación de extrema heteronomía con respecto a las pantallas, a las aplicaciones, y parece que sin las aplicaciones y sin móvil, una cosa es yo y mi circunstancia, pero es que parece que yo sin móvil es que no soy nada, ¿eh? Y si me roban el móvil, entonces, vamos, o sea, prácticamente si no me suicido, hay chicos y chicas adolescentes que lo pasan muy mal, y se defienden brutalmente. O sea, si les agreden físicamente, probablemente se defienden más si les quitan el móvil que si les agreden físicamente hoy en día. Bien, dejo esta cuestión y paso a lo del capitalismo, a la cuestión fundamental. Entonces, pues, nosotros a esto lo llamamos tecnocapitalismo. ¿Cómo lo vamos a llamar? O sea, transcapitalismo no hay, que yo sepa, ¿no? O sea, y postcapitalismo, pues sí, ha habido quien ha escrito el postcapitalismo, pero nos parece desacertado, porque ha surgido una nueva modalidad de capitalismo, que es un capitalismo de datos. Capitalismo informacional, desde luego, capitalismo digital se le puede llamar, pero sobre todo es un capitalismo de datos. Bien, entonces, y ese tecnocapitalismo, como usted muy bien ha dicho, es que está oculto, es decir, que está disfrazado, digamos. Bueno, entonces, hay un autor que en España acaba de publicar un libro que va a vender libros ejemplares a miles, ¿no? Varoufakis, el antiguo ministro de Economía de Grecia, ¿no? Y que él dice, habla de esto, incluso utiliza el término tecnosúbditos, que nosotros utilizamos ya desde hace años, ¿no? Y otros muchos más, ¿no? Pero va y dice que esto es el fin del capitalismo, que ya no hay capitalismo. Bueno, eso es un error craso, es un error craso. O sea, vamos, yo no soy marxista, pero he leído a Marx, ¿no? Entonces hay un capítulo del Capital de Marx en donde explica Marx cómo el dinero se convierte en capital. Pues ese capítulo yo le recomiendo a Varoufakis, que él es el economista y no yo, y a los que sigan a Varoufakis o lo lean, que se lean el textito de Marx, que son 5 páginas, y verán cómo los datos se convierten en capital exactamente igual. O sea, los datos se convierten en capital, porque hoy en día valen más los datos que el dinero. Entonces, claro, si él piensa que el capitalismo tiene que ver con el dinero,
es que entiende poquito de economía, o hace años era economista, pero ahora se le ha pasado, está pendiente de la venta de sus libros, de sus réditos y de cuánto le pagan por conferencia, ¿no? Entonces, y así está el mundo, ¿no? O sea, entonces, por lo tanto, afirmar que estamos ante otra modalidad de capitalismo terrible, depredador, porque ya nos depreda hasta los ojos, nos saca hasta los ojos, y para él, para esta modalidad, perdón, para algunas empresas de este capitalismo, somos minas de extracción de datos, o sea, nos miran como si fueran con un contador buscando metales, ¿no? O sea, entonces, digamos, ese en nuestro cerebro, en donde están mayormente los datos que tienen interés. Pero no olvido esto y termino ya con esto. Todo esto surge, yo de esto me enteré, vamos, de esto no, del principio. En el 2001, la National Science Foundation elaboró un macroprograma Converging Technologies for Improving Human Performance, NanoBioInfocogno se llama, y era para mejorar la performance humana. Había ya transhumanistas en ese diseño, ¿no? Pero hablaban de mejorar la performance humana, no mejorar la especie, como dicen ahora, ¿eh? O sea, porque ahora hablan de mejorar la especie. ¡Aupa! O sea, vamos, hay que ignorar lo que es una especie y hay que ignorar lo que es Darwin, porque en una especie sin medio ambiente no hay especie. Entonces, ¿cómo vas a mejorar a una especie sin mejorar el medio ambiente? En fin, un tal Robson, otro transhumanista, iba a resucitar a los mamuts y cogió a un pobre elefante en la India y le torturó de mala manera, modificando su carga genética, quiero decir, pero claro, oye, tenía que recrear el medio ambiente donde venían los mamuts, que era todo vegetal, ¿eh? Oye, ánimo ya a ello, ¿eh? O sea, que se vayan no sé, bueno, no voy a continuar. En cualquier caso, es muy indignante lo que es la venta de falsas promesas, de falsos engaños y la credulidad con lo que la mayoría de la gente. Entonces, precisamente por eso, los que estamos en humanidades, tenemos que ser activistas, vamos, activos, y la vía esta que nosotros proponemos de interpretar los derechos humanos en términos desde la hipótesis de las tecnopersonas, es de lo más fecunda. O sea, Lola y yo lo que hacemos es comentar los 10 primeros artículos de la Declaración de Derechos Humanos. Cambia el mundo, cambia el mundo. Es un ejercicio que si usted va a usar este libro nuestro, estas ideas nuestras en clase, propóngaselo directamente a los chicos y a las chicas. O sea, que a ellos mismos lean la Declaración de Derechos Humanos y vean hipótesis de tecnopersonas y les cambiará el mundo. Pedirán inmediatamente que les regalen les regalen el celular, pero no un celular que les controle los datos, sino que sea un celular autónomo que ellos mismos controlen, con el cual ellos se puedan reunir en grupito sin que nadie les controle ni sepan lo que están haciendo. Y esto sería una juventud, digamos, proclive, positiva a estas tecnologías. Esto se puede hacer en pequeñas comunidades, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar de lo pequeño a lo grande. O sea, ya los big data centers ya los tenemos, digamos, hasta en el celular, ¿no? Entonces, vayamos bottom up, de lo pequeño a lo grande y ánimo y a ello. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Te leo una pregunta, vamos a elegir al azar, dos preguntas del chat de YouTube. Acá pregunta Iñaki Severio de León, dice, hay una digitalización de la vida y de la materia y un poder que se remite a la posesión de la información. ¿Podríamos hablar de un tecno gran hermano? Esto lo pregunta Iñaki desde Chilecito, Argentina. Sí, bueno, no hay un tecnogran hermano, son varios, o sea, son pues unos 15 como mínimo, ¿no? Yo los llamé en el 1999 señores del aire y ahora Lola Almendros y yo lo llamamos señores de las nubes y señores de las redes. Uno de ellos es Google, otro es Meta, otro es TikTok, otro es Tencent, otro es, y ahora OpenAI es un nuevo gran hermano, ¿no? Y ese sí que es un gran hermano, vamos, con ambicioso total, porque lo que quiere es aprender de cómo preguntamos los seres humanos. En filosofía siempre se decía que lo importante son las preguntas, no las respuestas, ¿no? Pues ahora, vamos, con la base de datos que el chat GPT está de cómo preguntan los seres humanos, nadie sabrá mejor preguntar que el chat GPT ya ahora. Y responder, y por supuesto que ya sabe. Ha metido todos los datos de la Wikipedia, todos los datos de los medios de comunicación, la mitad de los libros que habían digitalizado previamente. Entonces, claro, digamos, la enciclopedia universal
o la enciclopedia de los ilustrados ya está metida en el chat GPT, o sea, y por lo tanto, digamos, esto es un poder, eso es un tecnopoder, como decimos Almendros y yo, ¿no? Entonces, no es un gran hermano. ¿Por qué? Porque por suerte hay varios, y lo grave sería que hubiera un monopolio, y entonces yo en ese sentido estoy a favor claramente de aquellos estados que luchan contra, afirman la competencia y contra las leyes monopolios. Y ese es el problema de China. En China no hay esto, o por lo menos no parece haberlo. Yo tengo poca información sobre China, ¿no? Entonces, con todos los defectos que tiene las democracias occidentales, en la medida en que no haya un único gran hermano, sino que haya 10, 12 en dura competencia entre ellos, pues ahí habrá fisuras, líneas de fuga, en donde pequeñas comunidades libres, activas y autónomas podremos sobrevivir, incluso vivir satisfactoriamente esta vida. Y termino con un detallito. La clave no es la digitalización de la vida, desde luego, y de la materia también, pero la clave está en la energía, no en la materia. O sea, es decir, todo esto está basado en la energía, y los flujos ahora mismo que yo tengo en esta habitación donde hay una wifi son flujos de energía. O sea, es decir, hay muchos teóricos intelectuales que dicen que la realidad virtual es inmaterial. Eso es falso, de pura falsedad, ¿no? Es un error conceptual enorme. Desde luego, a ver quién se atreve a decir que esto es inenergético, no inmaterial. ¿Quién se atreve a decir esto? Se apagaría la electricidad, y antes de empezar esta conferencia mía se temía, algunas personas temían que se fuera a ir a la electricidad, ¿no? Entonces, si se va la electricidad ahora mismo, todas las pantallas nos vamos, las tecnopersonas, desaparecemos, ¿no? Es decir, que es la energía eléctrica y un montón de software y de algoritmos lo que sustenta esta reunión tan grata que estoy teniendo con ustedes. Es cierto. Antes de empezar, y bueno, gracias Javier, estábamos pensando cómo poner varios hospedadores en caso de que suceda algo que no podemos controlar, como vos Claro. decís. Bueno, Pedro Martínez Toro dice, profesor Javier, el tercer entorno, ¿se está devorando nuestro primer y segundo entorno? ¿Hasta dónde llegará esto? Elon Musk migrando a la Luna y Marte es un ejemplo de cómo ven el futuro. Esto es una pregunta, ¿cómo ve el futuro? Bueno, empiezo con la Luna. El Marte está todavía demasiado lejos, pero la Luna no. La Luna ya es objeto de conquista clara, o sea, no de llegada de la humanidad, dicen. No llegó la humanidad, a la Luna no llegó la humanidad, llegó una misión norteamericana, y a continuación una misión soviética, ¿no? Y ahora ha llegado una misión china. Eso no es la humanidad, o sea, para nada. Yo no. El término humanidad en este momento es un término que ya no es usable, no es usable porque esta misma empresa que yo he comentado es que tiene el cinismo de llamarse Tools for Humanity. Entonces ya está bien. Yo, por lo tanto, a mí quien me hable de humanidad, yo no, entonces dejo de ser humano. O sea, no, yo soy tecnohumano, no humano. Si se habla de tecnohumanidad, bien, pero no de humanidad. Bien, dicho esto, en cualquier caso, digamos, sigue habiendo tres entornos, sigue habiendo tres entornos. Yo vuelvo a enseñar mi mano, mi mano es de carne y de hueso, yo tengo un esqueleto y ya un poco deteriorado, por cierto, pero vamos, eso es la edad, ¿no? En cualquier caso, el cuerpo permanece, y los órganos permanecen, los organismos también, las plantas permanecen, el primer entorno, perdón, la biosfera no ha desaparecido, y por lo tanto es vital en la lucha, efectivamente, por salvaguardar la biosfera y su diversidad cultural. Vale. El segundo entorno tampoco ha desaparecido. Yo creo que Buenos Aires no ha desaparecido, ¿verdad? No me lo puedo creer que haya desaparecido Buenos Aires, porque claro, el Río de la Plata se habría quedado atascado entonces, ¿no? Y el Paraná no podría ni siquiera desembocar, ¿no? Si hubiera desaparecido y hubiera detritus de una ciudad tan gigantesca. Las ciudades no han desaparecido, sigue habiendo muchas vidas en las ciudades, por tanto el segundo entorno, lo que pasa es que el tercer entorno es el que más crece y el que más riqueza genera y el que más capital genera, eso sí, eso sí. Ahora el capital de los datos genera más que el capital
capital inmobiliario. El capital inmobiliario sigue generando capital, dinero, ¿no? Pero los datos mucho más. Y entonces, bueno, pues eso es la novedad, ¿eh? O sea, entonces, y eso es el tercer entorno, o sea, es decir, una tercera dimensión del mundo actual que es efectivamente digital y que está, entre comillas, en las nubes, ¿no? Bien, entonces, yo en mi libro del 99 terminaba vamos, es que esa frase me quedó marcada, porque era la última frase de mi libro. Planteada la hipótesis de los tres entornos, yo decía, en el siglo XXI, un tercio de tiempo para cada entorno. Y esto era el consejo que yo daba, un tercio de tiempo para cada entorno, ¿no? En el siglo XXI, porque este libro es de 1999, publicado en el 99, ¿no? Y bueno, entonces cada cual que se lo mire, ¿eh? O sea, yo procuro dedicar un tercio de mi tiempo efectivamente a las pantallas, hay que estar en las pantallas, otro tercio en la ciudad, hay muchas cosas que hacer en las ciudades, y otro tercio también en la naturaleza, hay que seguir nadando, haciendo mil cosas, o simplemente haciendo el amor corporalmente. El poliamor es otra cosa y el tecnoamor es otra cosa, ¿eh? Y no, a mí me parece bien que se haga, faltaría más, pero el amor corporal y físico y orgánico hay que seguirlo practicando. No todo es mental, ¿eh? O sea, hay organismos y por lo tanto eso no es renunciable. Y bueno, yo creo que ya con esto ya me he extendido suficientemente bien, a esta respuesta. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa expresión tuya de hacernos un poco activistas de todo, es lo que creo que tenemos en la cabeza varios de los que estamos acá. Seguramente la realidad nos va a dar nuevamente tema para que nos volvamos a encontrar y como siempre vos generosamente vas a estar ahí. Eh, Te agradecemos mucho, agradecemos la gente que estuvo siguiendo desde distintos países, la comunicación por YouTube. Aprovecho para contarles que desde la Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos vamos a hacer un curso junto con la Cátedra de Salud y Derechos Humanos sobre bioética y derechos humanos para aquellos que quieran participar. También próximamente pondremos una página web a disposición donde van a encontrar todas las fechas ahí. Así que bueno, con esto nos despedimos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, y muchas gracias a todos, ¿eh? Hasta luego. Gracias, chao. Chao.